Muy buenas a todos, hoy les habla su humilde servidor Fenebox y hoy voy a hacerles una predicción de la Copa Libertadores 2023, fase 1, 2 y 3, así que comencemos. Bueno gente, vamos a empezar con el partido de Sport Huancayo contra el Nacional de Paraguay, un partido que se le va bastante accesible al Nacional, ya que como ustedes saben es un equipo peruano y los equipos peruanos en los últimos años van de mal en peor en las competiciones internacionales, a excepción de obviamente Melgar, tal vez que sea el único que se salva, pero no estamos hablando de Melgar, sino estamos hablando de Sport Huancayo. Muy seguramente en el partido de Estadio Huancayo se acabe en un empate de 0-0, o tal vez yo le doy un 1-1. Luego en el partido en Defensores del Chaco, o sea en Paraguay Asunción, yo creo que acá el Nacional sí o sí se va a imponer, hasta goleando diría. Y bueno, ahí se cierra la llave y el Nacional pasaría a la fase 2. Ahora vamos a hablar del partido entre el Nacional de Ecuador contra el Nacional de Bolivia. Obviamente acá hay un claro favorito y es el Nacional de Ecuador, ya que la liga ecuatoriana va creciendo a pasos agigantados y esto se refleja tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, donde los equipos ecuatorianos la verdad le van bastante bien, después tal vez de Argentina y Brasil diría yo, mientras que la liga boliviana es más o menos bastante de nivel bajo la verdad, y obviamente hablando que es el Nacional de Potosí y ni siquiera ni te enfrentas ante Bolívar ni The Strongers, siendo tienes que enfrentarte contra este club mediano de Bolivia. Y bueno, el Nacional obviamente tiene todas las de ganar. Yo diría que de local el Nacional de Potosí mínimo podría empatar. Hasta tal vez diría que perdería, pero no me lo voy a jugar tanto por el Nacional de Ecuador de visitante. Así que diría que el partido de ida acabaría en 0-0 con el Nacional de Potosí. Luego en la vuelta donde se juega en el Olímpico Atahualpa de Quito, yo diría que ahí sí el Nacional de Ecuador golearía hasta por manera escandalosa tal vez al Nacional de Potosí. Y con esto el Nacional de Ecuador pasaría a la fase 2 de la Copa Libertadores. Ahora nos toca hablar del partido entre el Zamora de Venezuela contra el Boston River de Uruguay. Tal vez el partido menos atractivo de la fase 1, ya que son equipos muy pocos vistos en la Copa Libertadores. Así que no lo voy a hacerla tan larga y además no quiero que el video se haga también tan largo. Y yo creo que el Zamora de local empatará 0-0 y Boston River ya obviamente en el centenario seguramente jugarán y ahí yo creo que ganará 1-0. Y un equipo debutante logrará estar en la fase 2 de la Copa Libertadores. Primero voy a hablar de los tres partidos menos parejos de esta fase 2. Y acá se encuentra el Carabobo de Venezuela contra el Atlético Mineiro de Brasil. Acá la tengo clara, obviamente Atlético Mineiro va a pasar por obvias razones. Y yo creo que en Venezuela Atlético Mineiro va a ganar 3-0. Y de local, o sea en Brasil, el equipo de los Galos yo creo que ahí va a ganar hasta por 5-0. En el Deportivo Maldonado contra Fortaleza, acá obviamente también la llave está bastante fácil de predecir. Obviamente Fortaleza va a pasar. Ahora vamos a hablar del Curicó Unido contra el Cerro Porteño. Otra llave tal vez fácil de predecir, pero esta vez yo creo que Cerro Porteño, a diferencia de los otros dos que acabo de hablar, esta vez iba a tener el equipo paraguayo un poco más de dificultades, ya que Curicó Unido es un equipo que al menos sí va a intentar más pelear la llave, a diferencia de Deportivo Maldonado y Carabobo, pero igual yo creo que Cerro Porteño se va a imponer tanto de local y de visita. En Chile yo creo que va a empatar 0-0 y en Paraguay ahí sí gana mínimo 2-1. Ahora vamos a hablar del Magallanes de Chile contra el Always Ready de Bolivia.
Este sí sería un partido más parejo, ya que ambos son equipos muy medianos en sus respectivas ligas, aunque el Always Ready de Bolivia obviamente sí juega mejor. Es un equipo que en estos últimos años sí ha mejorado bastante, y además creo que sí hará una buena actuación contra este equipo chileno que es el Magallanes. De local, el Magallanes de Chile yo creo que sí ganaría por 2-0, mientras que en La Paz Always Ready se impondría 3-0. Con esto así clasificando Always Ready a la fase 3. Ahora hablaremos de la llave tal vez más importante de la fase 2 de esta Copa Libertadores, que sería la U Católica contra el Millonarios de Colombia. Ligeramente acá el favorito es la U Católica, ya que viene de ser el mejor del acumulado de la Liga Pro de Ecuador. No logró ser finalista porque ustedes ya saben que el formato de Ecuador solamente premia a los que fueron campeones del torneo, tanto apertura como clausura, mientras que el Millonarios solamente viene de ser campeón de la Copa Colombia. Igual este partido va a estar bastante parejo para ambos bandos, y además considerando que la U Católica es un cuadro bastante difícil de vencer en Ecuador, mientras que Millonarios es un club regular, se podría decir, en Colombia. Yo diría que el partido en Ecuador, la U Católica se impondría por 3-2. Mientras que en Bogotá el Millonarios estaría obligado a ganarle a la U Católica por cualquier resultado, pero yo creo que el partido acabará en un empate de 2-2 y la U Católica terminará clasificando, pero bastante ajustado, a la fase 3, estando a tan solamente un paso de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora hablaré de los equipos clasificados a la fase 2 provenientes de la fase 1. Ahora hablaré del partido entre el Nacional de Ecuador contra el Independiente Medellín de Colombia. La actualidad del DIM es que viene de ser subcampeón de la Liga Dimayor de Colombia, perdiendo la final ante Deportivo Pereira, mientras que el Nacional viene recién ascendido a la Liga Pro de Ecuador, pero eso no le quita que ahora sí vaya a perder en esta fase 2. Obviamente para el Nacional de Ecuador ese partido será 1000 veces más difícil que contra el Nacional de Potosí de Bolivia. Igual le tengo bastante fe al Nacional de Ecuador y yo diría que en Colombia iría solamente por 2-1, pero en Ecuador yo creo que ahí sí se repondría y lograría voltear el marcador ganando 3-1. Con esto así el Nacional clasificaría a la última fase. Ahora hablaré del partido entre Huracán contra el Boston River de Uruguay. Acá la predicción es bastante clara, la verdad le tengo bastante favoritismo al Huracán, como creo que todos lo tendrían acá. En el Centenario yo creo que Huracán ahí ganaría por 3-2, mientras que en Argentina ahí ya Huracán se lo come vivo al Boston River de Uruguay y ganaría por 4-0, clasificando a la fase 3 de la Copa Libertadores. Ahora voy a hablar del último partido de la fase 2, que sería entre el Nacional de Paraguay contra el Sporting Cristal de Perú. Esta vez el Nacional no va a jugar contra cualquier equipo peruano, sino va a jugar con uno de los más grandes del Perú, aunque si bien la temporada 2022 no fue una de las mejores para el equipo rimense, ya que perdió tanto en la ida como en la vuelta contra Melgar de Arequipa. Esta vez el cuadro de Thiago Núñez hará una mejor presentación en la Liga 2023. Y yo creo que esta vez mejorará el plantel gracias a los nuevos refuerzos extranjeros traídos de Brasil. Aunque también tengo que decir que Nacional va a ser un equipo bastante difícil de vencer para el equipo rimense. Igual diría que sería un partido muy parejo por ambos bandos. Bueno, diría de que en el partido en Asunción yo creo que ahí el partido acabará en un empate de 1-1. Mientras que en el Nacional de Lima ahí Sporting Cristal podrá imponer su juego y logrará ganarle al Nacional de Paraguay por 2-1, y su rival sería el Huracán de Argentina. Empezaré hablando de la fase 3 entre el partido de Atlético Mineiro contra la U Católica de Ecuador. Cabe resaltar que acá sí o sí todos los equipos que van a perder o ganar ya mínimo han obtenido un cupo a un torneo internacional, ya sea la fase de grupos en la Copa Libertadores o la fase de grupos en la Copa Sudamericana. En este partido se enfrentarán equipos con bastante peso a nivel internacional y también con bastante nivel en sus ligas respectivamente.
pero el Brasileirão es mucho mejor que la Liga Pro de Ecuador, pero eso no quita el hecho de que la U Católica vaya a sorprender en Brasil. Y yo digo que el equipo de Ecuador logrará mínimo sacar un empate de 1-1, dando la sorpresa en Brasil. Mientras que en Ecuador creo que también Atlético Mineiro va a ser capaz también de empatar y acá el partido acabará en 0-0. Significando que se tiene que ir a una tanda de penales donde el equipo galo logrará imponerse ante la U Católica por 5-4, pasando a la fase de grupos en la Copa Libertadores. Ahora voy a hablar del partido entre Fortaleza contra el Cerro Porteño. Acá yo le doy bastante fe al Cerro Porteño de Paraguay, ya que es un equipo con bastante historia en la Copa Libertadores de América, mientras que el equipo de Fortaleza recién ha debutado literalmente un año atrás en la Copa Libertadores 2022. Yo diría que el partido en Brasil acabará 1-1 y en Paraguay acabará 2-0 a favor del equipo del Cerro Porteño, con esto clasificando a la fase de grupos en la Copa Libertadores. Ahora voy a hablarles del partido entre el Nacional de Ecuador contra el Always Ready de Bolivia. Uno viene de ganarle a un equipo de Colombia muy sufridamente, mientras que otro viene de ganar un partido con un equipo chileno. Y los equipos chilenos prácticamente no son lo mismo que un equipo colombiano, por ejemplo. Y ustedes lo saben. Y aunque el Nacional prácticamente estaría un poco exhausto por bastantes partidos muy sufridos, igual creo que el Nacional parte aún como favorito. Pero igual yo creo que en La Paz sí o sí el Always Ready va a ganarle 2-1 al Nacional, mientras que en el Olímpico Atahualpa de Quito el Nacional le va a ganar 3-0 al Always Ready, clasificando a la fase de grupos en la Copa Libertadores. Ahora voy a hablarles del último partido de esta fase 3, que será el Sporting Cristal contra el Huracán de Argentina. Este será un reto más difícil para el equipo rimense, pero igual creo que aún podrán hacer una buena presentación en estos dos últimos partidos para jugar la fase de grupo. Pero igual diría de que en Argentina perderían por 2-1, mientras que la vuelta jugada en Lima aún con esto ya definir, ya que el Nacional va a ser ocupado por los conciertos. Creo que Sporting Cristal logrará ganarle 2-1 al Huracán de tal manera que logrará forzar la tanda de los penales, logrando clasificar a Sporting Cristal a la fase de grupos por la vía de los penales. La verdad yo creo que ya los equipos peruanos deben de mejorar a nivel internacional y creo que Sporting Cristal es uno de los primeros equipos que debe de hacerlo. Con esto clasificando así a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya de verdad gustado este video. Si fue así, por favor dejen su like, comenten y suscríbanse. Y nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.